Es posible que la teología más ortodoxa, elocuente y bien intencionada pronunciada por un amigo religioso se convierta en medio del dolor en la herramienta más devastadora del acusador cósmico para destruir la fe de un alma quebrantada. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Sentado sobre las cenizas calientes del desierto de Uz, Job levanta su mirada cansada para encontrarse con los ojos de Elifaz el temanita, quien rompe el pesado silencio de 7 días. El ambiente se torna tenso, cargado de una atmósfera de juicio humano, donde las lágrimas del patriarca se mezclan con el polvo. Elifaz, con una cortesía inicial que raya en el sarcasmo o en una disculpa diplomática, comienza a hablar, no desde la simpatía, sino desde una rigidez legalista implacable. Observa los reveses de Job y decide aplicar una fórmula matemática fría a la tragedia. Si Job ayudaba a levantar las manos débiles y fortalecía las rodillas que decaían de otros dolientes, ¿por qué ahora que la desgracia lo toca, a él se desalienta y se turba de forma tan extrema? Para la mente de Elifaz, el sufrimiento es siempre resultado directo del pecado personal, ignorando que en unos pocos días su amigo ha experimentado más catástrofes de las que un ser humano común afrontaría en toda una existencia. El contexto histórico y cultural sitúa a Elifaz como un erudito de Temán, una región de Edom célebre en el antiguo Cercano Oriente por su sabiduría tradicional y sus corrientes filosóficas sobre la justicia divina. Es imperativo declarar de manera explícita que la arqueología contemporánea no ha hallado ninguna existencia o alguna evidencia directa de inscripciones o restos materiales que certifiquen los discursos específicos de Elifaz o la existencia histórica de sus academias en la península arábica. Sin embargo, el texto refleja con asombro y precisión el pensamiento semítico extracanonical de la época. Obsesionado con defender la justicia de Dios a expensas de la destrucción moral del sufriente, detrás de este intento de consejería humana se esconde una dimensión mucho más profunda y peligrosa. Aquí el conflicto no es solo humano, es espiritual. En este escenario visible, lo que realmente se ventila no es la reputación de Job, sino el carácter mismo del Creador, desafiado por Satanás en las cortes celestiales. El análisis filológico del hebreo bíblico expone la carga exegética que Elifaz introduce en su discurso. Al interrogar al patriarca, le pregunta qué inocente, traducido del término hebreo naquí, ha aparecido jamás, o dónde han sido destruidos los rectos, utilizando el vocablo yashar. Al emplear estas palabras descriptivas, Elifaz argumenta sutilmente que la devastación de Job es la prueba irrefutable de una iniquidad oculta, sentenciando que quienes
aran la iniquidad, cosechan el polvo de la ira divina. Utiliza la vívida metáfora de un cubil de leones deshecho, sugiriendo de forma hiriente que la trágica pérdida de los hijos de Job no es más que la justa dispersión de los cachorros de los impíos violentos. El consejero apoya su implacable teología de la retribución recurriendo a una experiencia mística sobrecogedora y nocturna. Relata que un asunto, una dabar o palabra misteriosa le llegó de forma encubierta y su oído percibió apenas un susurro, denominado en el texto como Semets, en medio de las pesadillas y pensamientos inquietantes. Un espíritu, un ruach o soplo incorpóreo pasó delante de su rostro, haciendo que se erizara el vello de su cuerpo, ante una figura cuyo rostro no pudo reconocer. Se hizo un silencio susurrante, una demamaj, de la cual brotó un oráculo que plantea si un hombre mortal puede ser más justo o puro que su hacedor. Aquí observamos un patrón teológico de este pasaje donde se traza una trayectoria alarmante: la aparición de la crisis cósmica, el diagnóstico equivocado de la sabiduría humana, una supuesta revelación espiritual que carece por completo de amor y un juicio prematuro que aplasta al débil en lugar de restaurarlo. Al afirmar que Dios desconfía de sus propios siervos celestiales y que atribuye necedad y desvarío a sus propios ángeles, la visión de Elifaz alude inconscientemente a la fractura cósmica provocada por la rebelión original en el cielo. Este capítulo es una miniatura del juicio final. Las dinámicas de falsa espiritualidad, los fenómenos sobrenaturales engañosos y las teologías legalistas presentadas por Elifaz prefiguran con precisión las advertencias escatológicas de Apocalipsis 12, 13, 14, 18 y 20, donde el enemigo despliega prodigios mentirosos y acusaciones destructivas contra el remanente antes del regreso de Cristo. Los escritos inspirados de Ellen G. White arrojan luz sobre este pasaje al recordarnos que, bajo la operación de la providencia divina, el sufrimiento no debe interpretarse como un abandono de Dios o un castigo automático. Prestemos atención a esto, sino como un escenario donde el carácter es probado y purificado. El error fundamental de Elifaz consistió en presentar una visión distorsionada de la soberanía de Dios, mostrándolo como un monarca severo ante quien el hombre carece de valor, siendo quebrantado tan fácilmente como una polilla o despojado de su vida como cuando se le arranca la cuerda, la yeter, a una carpa de campaña en el desierto. La teología adventista sostiene que mientras el juicio investigador avanza en el santuario celestial, el pueblo de Dios debe rechazar las intuiciones místicas o las lógicas humanas desprovistas de compasión, manteniendo una dependencia total de los méritos de Cristo para vindicar el carácter divino ante el universo. Frente a la fría balanza del mérito humano expuesta por el temanita, la revelación bíblica nos conduce en un viaje puramente cristocéntrico hacia aquel que es nuestra única justicia verdadera. Elifaz creía firmemente en la validez de su visión, pero la Escritura jamás le atribuye el don profético genuino. Su mensaje carecía de calor espiritual, del calor del Espíritu Santo.
Si deseamos contemplar la respuesta perfecta al sufrimiento y la culpabilidad, debemos apartar la vista de los sabios de la tierra y fijarla en Jesucristo. El Salvador descendió a nuestra fragilidad mortal, habitó en nuestra tienda de barro y, siendo el único verdadero Naki y Yashar, se ofreció voluntariamente a cosechar la tempestad de la ira que nosotros sembramos. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió el desamparo total y desarmó públicamente los principados y las potestades de las tinieblas, triunfando categóricamente sobre ellos. En Colosenses 2:15, así se presenta. Hoy, en el lugar santísimo del santuario celestial, Él no actúa como un acusador implacable, sino como nuestro abogado defensor e intercesor supremo, capaz de salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, según Hebreos 7:25. Al examinar las ruinas de tu propia existencia en este mundo, sumergido en el gran conflicto, las preguntas de la eternidad resuenan con urgencia en tu corazón. ¿Qué está sosteniendo tu fe? ¿Qué sucedería si todo se pierde? ¿De qué lado estás realmente? La acusación arrecia, el viento tiembla, los huesos se estremecen, el campamento se levanta, la muerte acecha, pero la gracia abunda. El enemigo actúa sembrando duda. Dios responde entregando a su Hijo, y el papel del creyente consciente en permanecer firme, cimentado en la palabra escrita. El juicio final no ratificará las sentencias condenatorias de nuestros acusadores terrenales, sino la perfecta victoria del Cordero que justifica al pecador arrepentido. La gracia divina es la única respuesta eterna frente a la severidad del juicio humano. Señor Jesús, amparados en su justicia y no en nuestros méritos marchitos cual trapos de inmundicia, le rogamos que nos sostenga cuando las voces del mundo nos acusen. Usted nos limpie en su santuario celestial y nos mantenga firme en su amor hasta el día de su gloriosa aparición por segunda vez en esta tierra. Pedimos, Señor, agradecemos. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.